El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola mis amigos, cuánta alegría tenemos hoy en encontrarnos nuevamente para escudriñar la palabra de Dios, para estudiar las cosas que son grandes y que Dios ha dejado para nuestra bendición. Aunque vivimos en un mundo convulsionado, como estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Los hombres luchan para establecer un nuevo orden mundial, pero no es el nuevo orden mundial del cual veremos, ¿no es cierto?, a continuación de que el hombre logrará. Es verdad, hay algunas cosas interesantes que recordar porque esto tiene mucho que ver con el fin de la historia humana. Por eso es que tenemos esta realidad ante nosotros. ¿Cuál es el verdadero nuevo orden mundial? ¿Cuál es realmente? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahora, al leer las Escrituras, vamos viendo qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que interesa, no interesa las opiniones humanas, lo que el hombre pueda decir, ¿verdad? Lo que la opinión de muchos seres humanos no tiene valor contra la palabra inmutable que dura a través de los siglos, ¿verdad? Y nunca el hombre pudo destruir, sino que durará hasta cuando Jesús regrese. Ahora bien, para repasar algunos conceptos simplemente. Desde Babilonia, el hombre tuvo allí Babilonia, un imperio mundial neo-babilónico, desde el 605 al 539. El segundo imperio mundial que vemos en esa estatua que Nabucodonosor escuchaba de labios del profeta Daniel, desde el 539, Medo-Persia, hasta el 331 a.C., Grecia desde el 331 al 168 antes de que Jesús viniera a este mundo, ¿verdad? Y Roma, el más largo de todos, del 168 al 476 de Cristo. En realidad, el hombre lucha para establecer un imperio mundial. Quiere gobernar la tierra de alguna manera. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué habría de pasar realmente en los días de estos reyes? Leamos en la palabra de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, por supuesto que Nabucodonosor miraba con asombro ahora la visión, esa visión que fue relatada por Daniel, por inspiración, y después Daniel se la aclara. Por eso ya al llegar al versículo 44 dice, el Dios del cielo levantará un reino, pero ¿cuándo? Cuando la piedra cayese, tal cual ha visto en la visión, como vemos en la flecha allí, ¿verdad?, en nuestra pantalla, está indicando imperios de barro y de hierro mezclados, un mundo confundido como el que tenemos hoy en este mundo. El Dios del cielo no fallará. Dios establecerá un reino eterno que no tendrá nunca más fin, ¿verdad?, tal cual dice las Escrituras. Cristo vendrá en gloria y majestad para darnos un hogar feliz. 5 batallas en el universo de Dios. En este universo que, por supuesto, el hombre se rebeló y esa fue una de las batallas. Vamos a ver enseguidita. La batalla número 1, Alicia, ¿quieres leerlas? De paso van a aparecer allí las 5. Batalla contra el trono de Dios. ¿Se acuerdan de esa batalla contra el trono de Dios? Aparece también. Batalla en el Edén. Desgraciadamente para nosotros fue triste. Batalla en la cruz. Tal vez algunos se pregunten, ¿y por qué? Ya vamos a leer, ¿verdad? Batalla del Armagedón. Bueno, allí nos llegamos estamos en la número 4 y la última. Última batalla contra la ciudad de Dios. Bueno, 5 batallas especiales, donde Satanás en forma directa lucha contra Dios, contra el Todopoderoso. Esas 5 batallas del universo, ¿verdad? Vamos a ver la batalla contra el trono de Dios, tal cual dice allí, encontramos con toda nitidez. Leamos Apocalipsis 7, versículos 7 al 9.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí claramente la Biblia no nos dice cuándo fue esa batalla. Fue en el universo de Dios, en el santuario celestial tuvo su centro mismo. No sabemos cuánto tiempo duró tampoco. De manera que algún día entenderemos mejor cuando estemos con Jesús. Pero saben, solamente tenemos que entender que el problema fue en los cielos. Esa tremenda batalla donde finalmente Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron echados del cielo. Y por supuesto, Satanás anduvo de mundo en mundo hasta que finalmente logró acercarse a esta tierra, desgraciadamente. La batalla del Edén. Y leemos así en las Escrituras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es notable, apreciados amigos y hermanos en Cristo, que es notable la forma en que Satanás se las ingenió para tentar a Eva y luego a Adán, ¿verdad? Y cayeron en el mundo de desgracia y pecado, pero Dios no nos abandonó. Perdimos esa batalla, claro. Satanás es la batalla que él ganó recorriendo en todo el universo, encontró este mundo que salía de las manos del Creador. El hombre fue advertido, pero desgraciadamente el hombre fue rebelde y no hizo caso a Dios. Por eso, cuánta importancia tenemos que nosotros meditemos en lo que es la obediencia. Cuando desobedecemos a Dios, instantáneamente entramos en el peligro mortal de ser engañados por el autor del pecado, tal cual leemos en la palabra de Dios. Y por supuesto, Eva comió del árbol prohibido y el pecado entró en la tierra y Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida, y enfrentar un mundo dramático como que el que tenemos hoy. Dios no creó el mundo así. Bueno, ahora encontramos, después de 4000 años de aquel momento triste, la batalla de la cruz del Calvario, completamente distinta. ¿Por qué? Porque esa batalla, ¿verdad?, que perdimos en el Edén, Jesús la ganó en la cruz del Calvario con su sangre. Leamos lo que dice allí en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con profundo interés, los seres que nunca pecaron, el universo entero observaba la cruz del Calvario, mientras el autor de la vida suspiraba bajo los pecados nuestros, de todo un mundo caído, para ser nuestro poderoso Salvador. Dejó una eternidad, dejó todo, para que podamos nosotros vivir para siempre con Él. Cuán grande es hablar de esta esperanza gloriosa. Él triunfó en la cruz. Satanás fue desenmascarado como el más cruel de todos, porque mató al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, como ya conocemos, pero Jesús gustó la muerte eterna, nunca pecó, pero nosotros pecamos. Él tenía poder de vida porque es Dios. Por lo tanto, ahora cuando venció en la cruz, recibió otra vez el poder de vida y nosotros sabemos qué pasó. Salió de la tumba como nosotros también saldremos el día cuando termine este mundo de aflicción. En la cuarta batalla, la batalla del Armagedón, ¿qué leemos? En la pantalla vemos nuevo orden mundial. Bueno, allí vemos algo raro. ¿Cómo es la historia? ¿Va a haber realmente otro reino universal? Tenemos que por lo menos decir algo hoy, ¿verdad? Nuevo orden mundial impuesto por el hombre. O sea, el hombre luchando contra Dios para establecer un reino nuevamente en la tierra, un reino como fue Babilonia o Medo-Persia, o sea, que sea universal ahora, en este caso será mayor, ¿verdad? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 en adelante.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos textos los conocemos, pero tal vez no con la profundidad que deberíamos entenderlos. Por eso cuando tengamos ahora el seminario del Apocalipsis, que está tan hermoso va a ser, ¿verdad? Vamos a entender más de cerca las cosas enormes de Dios. Este tiempo en el cual nos toca vivir. Ahora allí habla de una conflagración mundial. Los 10 reyes, habla de el conjunto de los reinos del mundo. Así como tenemos 10 dedos en los pies, el Señor indica, ¿verdad? Indicaba en realidad en el tiempo de Nabucodonosor lo que iba a pasar ya. Nosotros vivimos en la hora cuando el mundo, aunque está fragmentado, los hombres habrán de luchar para establecer un reino que no termine más. Y es lo que está diciendo allí, ¿verdad? Pero lo logrará. Acá dice que lucharán contra Cristo mismo, contra el pueblo de Dios. Podríamos hablar mucho. La bestia, que son personajes que allí aparecen y muchos se asustan con esto, pero saben, tiene que ver en realidad con lo que el Señor nos enseña para que entendamos. Y la imagen de la bestia, claro, son poderes que habrán de actuar también en ese nuevo orden mundial y que por la gracia de Dios habremos de triunfar para siempre unidos a Jesús, tal cual dice la palabra de Dios. Un breve nuevo orden mundial, observado por todo el universo de Dios. Eso es lo que leemos en las Escrituras. Leemos en Apocalipsis 17 lo siguiente. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. De manera que el Señor, porque quedó una incógnita en toda la creación de Dios, desde que Lucifer, ¿verdad?, guerreó contra Dios, luchó contra Dios, tuvo que ser expulsado. La incógnita era realmente Dios era justo. La tercera parte de los ángeles dijeron, no, Dios no es justo, y se plegaron a Satanás. Las 2 terceras partes de santos ángeles y los mundos no caídos, excepto el nuestro, ¿verdad?, desgraciadamente, claro, cayeron en esta desgracia. Pero Dios ahora hasta ese punto llegará. Le va a dar en un momento dado, tal cual la Escritura lo dice, estábamos leyendo, que el Señor se pondrá de acuerdo. O sea, en el gran plan de salvación el Señor lo trazó todo. Y el universo verá lo que realmente Satanás hará. Hará en breve tiempo en este mundo, en el cual llamarán nuevo orden mundial. De manera que por corto, breve tiempo va a existir ese nuevo orden mundial. El versículo que sigue dice: Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera que es un reino espiritual, por supuesto material en gran manera, en el cual tendrá el nuevo orden mundial, tendrá una nueva moneda, una nueva forma de comerciar. Los grandes de la tierra lo habrán de manejar junto a un poder central que aparece en el Apocalipsis, la bestia, ¿verdad? Y que tiene una ciudad. Esa ciudad capital tenemos que mirarla en Roma, por eso dice allí, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora ya ese poder es enorme, pero cuando el Señor entregue realmente el poder a esa bestia, nosotros no podemos entender hasta dónde llegará, lo enorme que será. Leamos así: última batalla contra la ciudad de Dios. Y esa es la última definitivamente, porque dice el apóstol Pablo, explica algo antes de leer acerca de ello. Vamos a leer 1 Corintios. Allí el apóstol San Pablo va explicando y hablando de la sabiduría divina. Leamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es un texto realmente grandioso. Solamente los que entendemos la sabiduría de Dios, los que nos unimos a Cristo en el gran plan de salvación,
Podemos entender las cosas eternas y la forma en que Dios hará para terminar para siempre con toda transgresión, desgracia y miseria. Y ahí el versículo 8 agrega: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, allí está hablando de un reino eterno, como leíamos hoy, pero lo habla de otra forma: solamente los que tienen la sabiduría divina, los que estudian las profecías y los que están unidos a Cristo podrán participar de ese reino de gloria. Y todavía el apóstol Pablo dice: si los reinos de este mundo hubieran entendido, y habla de los que existieron en tiempo de Jesús, no lo hubieran crucificado. ¿Y cuántos otros también en la tierra crucifican a Jesús en el sentido de creer fantasías que no están en la palabra de Dios, dirigir las naciones en forma contraria a la voluntad divina? Todo esto pasa en el mundo tenebroso en el cual vivimos. En el nuevo orden mundial aún será más tenebroso, pero muy breve, para que el universo entero se convenza de la desgracia de lo que es la transgresión. 1000 años van a acontecer antes de diríamos, de que Dios termine para siempre y nos dé la corona de vida, tal cual leíamos recién. Nos dará un reino nuevo, un reino eterno, que nunca va a perecer. Pero 1000 años deben ser ejecutados para nuestro bien y por supuesto también para todo el universo. Leamos allí en Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Claro, aquí vemos, y es algo impresionante lo que allí aparece, porque y cuántos confunden allí los pasajes de la palabra de Dios. Pero sabe, quiero decirte claramente, mi apreciado amigo, cuán grande es entender realmente lo que Dios está diciendo. Satanás será atado. Las cadenas fueron siempre símbolos de la prisión. Quedará prisionero en un mundo cadavérico, en un mundo convertido en un terrible cementerio. Todos ya serán en ese milenio en su sepultura. Ya vamos a leer algunos pasajes acerca de esto, pero lo notable es que Satanás y el universo entero tiene que observar que Satanás no es Dios ni tiene vida en sí mismo. Por eso, ¿se acuerdan que el engaño que él usó para engañar a nuestros padres fue que él les daría una existencia mejor, que realmente habría una existencia mejor y que él tenía vida? Por supuesto que no es así. Ahí Satanás va a ser derrotado para siempre en este aspecto. Por eso leemos allí acerca de esta situación del todo particular. Hay una frase que me hace recordar a la tierra en el principio, cuando la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se acercaron para crear nuestro mundo y hacerlo perfecto para que el hombre viviese para siempre. La tierra era un negro abismo y el Espíritu de Dios se movía, porque también estaba presente allí en la creación, para que realmente el Señor ahora, porque sería Jesús mismo el que habría de creer, el mismo que murió en la cruz, el que moriría por nuestras transgresiones, el encargado de ordenarlo todo, la divinidad, la misma divinidad que estuvo un día en la cruz del Calvario y dio su vida a Jesús por nuestras transgresiones. El Espíritu Santo estaba en la nube negra, el Padre también, ¿verdad?, escondía en su rostro allí. ¿Qué drama es este? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama la divinidad? Toda la divinidad está en movimiento desde que el hombre pecó, para que el hombre pueda llegar a un hogar donde no haya más tristeza ni dolor. Ese milenio que allí vemos, que comienza con la primera resurrección y termina con la segunda resurrección, que es de los malvados. Y saben, hemos puesto allí una frase: el pecado nunca más volverá ¿a qué? A existir. No será más. El pecado no será más al fin del milenio. De manera que Dios nos promete algo.
cuando termine ese mundo negro y oscuro, que es durante el milenio. Y si somos fieles, estaremos con Cristo en ese juicio comprobatorio, como lo llama la palabra de Dios, perdón por la forma en que lo dije. Resultado final del pecado. Dice el texto de Apocalipsis 25 lo siguiente: Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Qué impresión dramática para aquellos que vieron un mundo perfecto una vez, cuando salió de las manos del Creador, cuando guardaron el primer sábado, porque de paso el nuevo orden mundial propuesto por el hombre va a cambiar hasta el día de reposo, eso dicen las profecías. Por eso es que hay que estudiar el Apocalipsis para entender, y toda la Biblia, porque el Apocalipsis se encuentran allí todos los textos de la palabra de Dios. Cuán grande es poder entender esto aquí. Y qué terrible será cuando el universo observe ese cuadro realmente dramático. Un mundo que fue una vez perfecto, ahora lleno de cadáveres por doquier. Dice la Escritura: Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Dios es muy claro al hablar de lo que pasará durante el milenio. Y le habla a Satanás, ese ángel glorioso que una vez fue, que estuvo en torno al trono de Dios y que quiso ser igual a Dios, que envidió la posición de Dios. Y ya estudiamos que fue expulsado de los cielos en aquella batalla, ¿verdad? Pero ahora el autor del pecado dice algo aquí. Yo voy a tomar de nuevo, ya vamos a leer algunos pasajes más acerca de esto. Pero sin embargo Dios le dice algo. Durante ese milenio tú vas a estar allí fuera del sepulcro, vas a desear el sepulcro, porque te sería mejor estar en el sepulcro, a él y los demonios que sirvieron para engañar a este mundo, que estar en un inmenso cementerio. Horrendo será para él observar ese cuadro. Ahora se entretiene engañándonos o luchando para engañar al hombre. Por eso, apreciado amigo que me escuchas hoy, que nos vemos y estamos estudiando la palabra de Dios juntos, recordemos que sin Cristo no podemos hacer nada, no podemos triunfar, es imposible. No vamos a llegar nunca a ver estas cosas que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Acá dice la palabra de Dios, como cuerpo muerto liado. O sea, así quedará Satanás en este cementerio. No serás contado con ellos en la sepultura. Mejor le fuera estar en la sepultura, como leíamos recién, pero no será contado en la sepultura, porque él tiene que ver el mismo resultado del pecado. Él destruyó la tierra, él se ocupó de que el hombre muriera para siempre. Durante ese milenio habrá él de contemplar el resultado de la muerte. Y nosotros, si somos fieles, y los mundos que Dios creó, el universo entero, habrán de contemplar la justicia enorme de Dios, porque así es nuestro Padre Celestial. Ahora nos habla la palabra de Dios, juicio comprobatorio. ¿Qué se lo llama así? Porque nosotros podemos comprobar realmente la justicia de Dios. ¿Por qué muchos que esperábamos que estén en los cielos no estarán? ¿Y por qué muchos que no esperábamos, verdad, estarán? Será el día de grandes sorpresas. El Señor nos promete, por eso nos promete y nos pide que seamos fieles. Y nos promete una patria eterna. Allí en Apocalipsis 24 leemos: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Habla del milenio exclusivamente. Aquí está hablándonos el Apocalipsis qué va a pasar con nosotros si somos fieles. En ese juicio comprobatorio que tendremos muchas cosas hermosas que ver. Veremos la justicia de Dios y por qué muchos no estarán en el cielo,
no por capricho de Dios, sino porque las rebeliones están registradas y nunca fueron lavadas por la sangre de Cristo. Tenemos nuestra vida arreglada con Dios. Es el momento de meditar. No hay solución después de la muerte. Es ahora, mientras nuestro corazón late, mientras vivimos, que podemos escoger vivir para siempre. Y en ese tiempo, durante ese milenio, entonces podremos vivir con Jesús y comprobar su carácter, su justicia, la enormidad de su amor al salvarnos en la cruz del Calvario. Pero observemos algo más, lo que dice allí. Porque se está refiriendo en realidad este pasaje al nuevo orden mundial, porque habla de la bestia y su imagen. Y habla de los que lucharán contra Dios. Y en realidad tiene que ver con la parte final del gran conflicto en este mundo antes que Cristo regrese. Por eso es grande el Todopoderoso. El apóstol Pablo explica algo y dice así. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, el apóstol Pablo nos hace razonar. Y dice, pensemos en nuestra corta vida que tenemos. ¿No sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? No está hablando aquí de los ángeles buenos, de ninguna manera, sino de los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. En los cielos, en esa gran batalla de la cual hablábamos al comenzar. Y nosotros vamos a convencernos. La justicia de Dios será tan grande que veremos, inclusive allí, vamos a estar de acuerdo con lo que el Señor determinó. De manera que vamos a consentir con Jesús, alabaremos al Creador, porque Él es tan misericordioso y porque Él va a destruir el pecado para siempre, al final del milenio. Por eso el apóstol Pablo dice, que pensemos en esa realidad. ¿O no sabéis que hemos de juzgar al mundo? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pequeñas, miserables. En esta vida puede haber injusticias y las hay en gran manera, sobre todo en el tiempo del fin que estamos viviendo. Pero tenemos que entender que todo esto va a terminar. Este es el reino de Satanás. Y el Señor nos hace meditar y pensar cuando el apóstol Pablo, ahora inspirado por el cielo, escribe estas cosas admirables. Al fin de los 1000 años, el autor del pecado, horrendo. Y cuando vemos esto, eso es una imagen, por supuesto, que los hombres hicieron, pero será más horrendo que eso. Así es el autor del mal. El guerrero incansable, que durante el milenio ahora tuvo tiempo para meditar y sin embargo odia a Dios. Odia porque no puede hacer nada contra Dios. ¿Leemos así, Alicia? Jesús resucita a los muertos perdidos para el juicio final. El Señor va ahora a resucitar y se le llama en la Biblia la segunda resurrección. Dios quiera que no estemos en esa segunda resurrección. ¿Por qué? Porque va a ser tal cual dice la palabra de Dios, como leeremos enseguida, ¿para qué? Para muerte y para la destrucción eterna. Pero el autor del pecado va a usar esto para engañar de nuevo a los que tiene bajo su control. Aquellos que el Señor saque de los polvorientos lechos, aquellos que estuvieron durante 1000 años, aquellos cadáveres, o por decirlo de esta manera, porque así dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? Habrán de resucitar instantáneamente cuando Dios los llame a la vida. Allí estará del primer hombre que se rebeló contra Dios hasta el último. Nadie escapará al juicio divino. Pero el autor del pecado no se va a entregar sino una tremenda batalla. Dice así el Apocalipsis. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Qué impresionante. ¿Por qué será suelto de su prisión? Porque durante el milenio estuvo prisionero. No había a quien engañar. Todos estaban muertos. Yo imagino lo horrendo que será para él y los demonios. Tal vez las luchas que habrá entre ellos, no podemos entender nosotros hoy esto. En la amargura del fracaso del pecado, lucharon contra Dios. Solamente en el negro abismo habrán de habitar durante ese milenio.
y nosotros habremos de contemplar ese resultado del pecado y los mundos que nunca cayeron, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios. Es admirable nuestro Padre Celestial, pero Satanás va a salir a engañar. Si él tuvo poder para llevarlos al engaño, cuánto más ahora cuando todos salgan a la vida y se encuentren allí, él les va a decir, mi poder los sacó de la tumba, mi poder los hizo resucitar. De manera que vamos a terminar con la ciudad de Dios y con los planes que Dios tiene. Nosotros tenemos poder para hacerlo. Leamos en Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La Biblia o la palabra de Dios aquí nos habla con toda claridad de Gog y Magog, que es un nombre que se le da a los enemigos de Dios. Aquellos que lucharán contra Dios en forma directa, en la última batalla, cuando Satanás sea destruido para siempre y todo pecador sea aniquilado en este mundo. Por eso aquí dice que subieron, es increíble, porque al fin de reunirlos para la batalla, habla de esa batalla, el número de los cuales, como dice, incontables, como la arena del mar simplemente. Es enorme, en gran manera. Por eso leemos en una cita que a mí me gusta muchísimo, allí en el Conflicto de los Siglos, página 722, lo siguiente. Satanás consulta con sus ángeles y luego con sus reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se los puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y de la nueva Jerusalén. En el acto todos se preparan para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Pensemos un instante lo que acabamos de leer. Qué día terrible será aquel cuando el autor del mal dirija esa batalla. En este mundo Dios refrena el pecado para que el mundo no sea aniquilado. Pensemos en el momento en que estamos viviendo, apreciado amigo y hermano en Cristo. Pensemos en serio, porque a veces no entendemos. Los hombres tienen poder para aniquilar la tierra con armas nucleares. Estamos viviendo en momentos tensos, enormes, entre Estados Unidos y Rusia y, por supuesto, y los aliados. Hay una confusión enorme en este mundo. Un mundo difícil, dramáticamente difícil. Si los hombres pudieron crear y hacer estas cosas, pensemos un instante lo que va a ser cuando una inteligencia enorme, porque Dios le dio mucha inteligencia a Lucifer en el principio. Ahora el Señor lo haya desatado. El Señor le permita hacer lo que Él quiere. Y Él va con los seres humanos a preparar el más poderoso ejército y las armas más poderosas que nuestra mente no alcanza a comprender. Y los convencerá de que realmente Él es poderoso y puede aniquilar con las armas que posee, ¿verdad? Y todo lo que tiene, comparado con el pequeño remanente de Dios. Porque comparados con los perdidos, seremos una minoría. Desgraciadamente es así. Pensemos en este día. ¿Dónde estaremos? ¿Estaremos en la ciudad celestial? ¿Estaremos con Cristo? Porque Jesús vendrá en ese momento y estará con nosotros. Jesús va a realizar ese juicio final. El autor del pecado va a marchar contra la ciudad de Dios, finalmente, tal cual lo leíamos y lo vemos ahora en la imagen para que quede más grabado en nuestra mente. El más poderoso guerrero marchará al frente. Así es Satanás. Él marchó al frente en los cielos y al terminar la gran controversia, el autor del pecado ahora marchará con todo su poder y todos sus aliados, demonios y los seres humanos, para destruir para siempre
la vida en esta tierra. Eso es lo que querrá hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Fin del milenio y destrucción del pecado. Leemos en Apocalipsis 20 lo siguiente. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí es una frase corta, porque hemos colocado una partecita de un pasaje. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No será un instante, sino que habrá de durar algunos días. Tampoco va a ser un fuego eterno, porque la Biblia nos habla con claridad acerca de estas cosas. El poder de Cristo, Dios es Dios. El universo entero contemplará el juicio de Dios. El universo entero habrá de contemplar cuando cada ser humano que tuvo uso de razón sea juzgado en ese juicio final. Aún los perdidos habrán de recordar el momento cuando se opusieron a la obra de Dios. Y por supuesto, se rendirán. Satanás dará la orden y ya nadie más le va a obedecer. Por lo tanto, Dios va a destruir el pecado. Continúa diciendo el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es notable, allí hay una expresión bíblica usada muchas veces, pero en otra, no que quiere decir que el pecado, o mejor dicho, que van a ser torturados, porque esas enseñanzas andan por doquier en esta tierra. Enseñanzas que tratan de inculcarnos pensamientos que van contra el carácter de Dios. ¿Podría un Dios de amor gozarse con los malvados que sufran y sufran por los siglos de una eternidad? No. Sodoma y Gomorra fueron destruidos y sabemos claramente acerca de ello. Lo vemos, la Biblia lo dice con toda claridad, cuando Dios mandó fuego del cielo y los consumió, fuego y azufre. De manera que no tenemos por qué dudar de Dios. Dios destruirá y el último en morir va a ser Satanás, porque él fue el responsable de todo el pecado. Dios hará con justicia las obras como siempre las hizo. Cada uno pagará de acuerdo a sus obras en ese día dramático, cuando el pecado sea destruido y como dice allí el profeta Malaquías, que los malvados serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Amigo mío, hermano en Cristo Jesús, abracemos la cruz de Jesús. Abracemos a aquel que dio su vida para rescatarnos del pecado. Él puede librarnos de la desgracia, de la muerte. Él puede librarnos hoy del poder de Satanás que nos tienta día y noche. Una mente pecaminosa la tenemos. Solamente el poder de Cristo puede liberarnos de estas cosas. Por eso, mi hermano, es el momento de ir hasta la cruz del Calvario. Mientras Cristo intercede en el santuario celestial, aún en esta hora postrera de la historia, de tanta violencia, engaño, maldad, injusticias por doquier, Jesús llama a la puerta de nuestro corazón para que nos entreguemos y nos entreguemos para siempre en sus manos de amor. ¿Qué haremos? ¿Qué responderemos al autor de la vida? Mientras Él intercede, todo lo hizo, la divinidad entera. Cristo se entregó a la muerte entera o eterna para que nosotros vivamos por una eternidad. ¿Cumpliremos el deseo de Dios? ¿Acompañaremos a Jesús por la eternidad? Yo quiero acompañarlo a Jesús por la eternidad. Por lo tanto, amigos, vayamos a Dios como nunca antes en este día. Ahora bien, las llamas que vemos allí son simbólicas, por supuesto, porque fueron creadas por el hombre, pero serán muy superiores a estas. Las llamas del fuego de Dios habrán de destruir para siempre el pecado y la desgracia, el horror de esta tierra habrá de terminar. Y los santos ángeles y los coros celestiales habrán de cantar alabando al Creador por su justicia, lo que costó la redención y que el hombre pueda ser nuevamente ahora creado para vivir la eternidad. Yo digo creado en el sentido siguiente, porque el hombre vamos a ir creciendo en los siglos de la eternidad hasta alcanzar la altura que una vez tuvieron Adán y Eva en el principio, en un mundo nuevo que Dios va a hacer. Cielo nuevo y tierra nueva. En realidad, este es el verdadero nuevo orden mundial, el que estamos viendo en la pantalla. No olvidemos esto. Este es el verdadero orden mundial. Los hombres pueden hablar cualquier cosa hoy.
Pero por eso el título del tema de hoy era muy claro, verdadero nuevo orden mundial. Yo quiero estar en ese nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque no tendrá nunca más fin. ¿Quién será el rey? Cristo mismo. Viviremos con Él. Leamos en las Escrituras algunas cosas maravillosas hoy, allá en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Bueno, esto me hace pensar, Juan exclama eso, estaba allí en el cautiverio de Patmos, como ya conocemos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan se estremece con lágrimas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Claro, cuán hermoso. Por eso el estudiar el Apocalipsis es maravilloso. Porque ese texto está en el Apocalipsis. Un cielo nuevo y una tierra nueva fueron el consuelo ¿de quién? De Juan en Patmos. Y es el consuelo nuestro hoy también, en un mundo de muerte, enfermedades, cáncer, dolor y sufrimiento. La única solución está allí. El verso 2 agrega: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué texto hermoso es este. Es que la nueva Jerusalén será la capital del mundo renovado. Cuando el Señor haya creado este mundo nuevamente, entonces la nueva Jerusalén se abrirán sus puertas eternas para que nosotros podamos entender, y allí estará el trono de Dios. Entendamos bien que el Señor posee muchos tronos. El trono es señal de autoridad. El trono central está en el centro del universo de Dios. Pero en este mundo habrá también un trono, porque Cristo mismo vendrá de sábado en sábado, ya vamos a leer eso, contrariamente a lo que se hará en el nuevo orden mundial de esta tierra, que habrán de adorar a Dios y se pondrá como imposición el domingo como día de reposo. Lo digo solamente hoy porque no es el estudio de hoy. Cuando estudiemos en el seminario del Apocalipsis, profecías de esperanza, allí vamos a entender muy bien la rebelión que surge y al colmo llegará contra los mandamientos de Dios. Pero leamos ahora el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué lindo pasaje, ¿no les parece? Es un texto hermoso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Puede ser que hace pocos días algunos hayamos perdido un ser amado y tenemos lágrimas en nuestros ojos, y Dios sabe de eso. Dios comprende y sufre más que nosotros en este mundo de pecado y desgracia. Puede ser que alguien tenga una enfermedad incurable y sufre porque sabe que le espera la muerte, pero no te preocupes. Porque si somos fieles, si acudimos a Cristo, nos encontraremos un día en la eternidad y viviremos para siempre. Más, Dios se encargará de enjugar nuestras lágrimas para siempre. Porque en el mundo eterno no habrá más lágrimas. El Señor habrá terminado para siempre con esas lágrimas que el pecado trajo. Qué alegría tendrán los santos ángeles que participaron también y ayudaron a Jesús en el plan de salvación. Ellos estuvieron y están en torno nuestro. Mientras yo hablo hoy, hay un ángel aquí, porque así lo dice la palabra de Dios. También está allí con Matías, mientras él está editando y llevando adelante la programación. Está con Alicia mientras lee los textos bíblicos. ¿Cuánto hace el cielo para que seamos habitantes de un mundo eterno? Pero lo seremos. ¿Es que queremos ser consolados por Dios realmente? Si hoy Satanás te tienta a dudar de lo que estamos leyendo, no lo hagas, porque es pecado. Confía en el Eterno, confía en Dios, porque Él enjugará las lágrimas como nadie puede hacerlas. Jesús, el que nos amó tanto, que dio su vida para que tú y yo seamos ciudadanos de la patria celestial. Los redimidos verán el universo. Esto me impresiona. ¿Por qué? Porque ahora estamos apartados de la creación perfecta de Dios. Este mundo es una mancha en el universo de Dios, un mundo oscuro, un mundo de pecado, un mundo de desgracia. Por eso Dios dice que el reino de Satanás es un mundo de muerte, y lo comprobaremos al final, como leíamos recién.
Pero esta cita también es maravillosa y dice lo siguiente: La multitud de los redimidos viajará de mundo en mundo, y mucho de su tiempo será dedicado a investigar los misterios de la redención. Este tema se abrirá continuamente ante sus mentes por toda la eternidad. ¿No es impresionante lo que encontramos allí? Está basado en la palabra de Dios. ¡Qué impresionante! El tiempo más grande lo pasaremos hablando con aquellos seres que nunca cayeron, que Satanás también los tentó, aún a los santos ángeles de Dios, serafines y querubines, que el autor del pecado luchó y luchó no sabemos cuánto tiempo, tentándolos con su desgracia de lo que es la rebelión contra el cielo, contra su Padre Celestial, porque Dios lo creó perfecto, pero desgraciadamente se entregó a la envidia, al egoísmo y llegó a la ruina total. Ahora, el Señor va a permitir que nuestra inteligencia vaya creciendo, y los mundos que nunca cayeron van a contarnos de las maravillas de Dios. Van a hablarnos del mundo, de los mundos que nosotros estuvimos ausentes por tanto tiempo, de que esta humanidad estuvo ausente. Yo quiero estar con Cristo en ese hogar. Quiero recorrer los mundos y el universo, tal cual nos dice Dios. Quiero ver lo insondable de este universo, porque es insondable. Los hombres mismos dicen, no podemos entenderlo como es. Y claro que no lo entienden. ¿Qué va a comprender el hombre hoy? A pesar de que ve mucho del universo. Pero en esos días, hablo de la eternidad, tú y yo conoceremos, estimado amigo, lo que Dios hizo para que podamos gozarnos para siempre con la redención. Por eso Cristo, Él antes de irse a los cielos, nos dio una parábola y dice lo siguiente: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ustedes saben lo que es pensar en aquellos que buscan tesoros, ¿verdad? Actualmente existe también. ¿Y cuántos tesoros fueron encontrados? Y aquí Cristo usa una figura para que los discípulos entendieran y para que nosotros que vivimos al fin del tiempo entendamos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca ¿qué? Busca un tesoro que está escondido. Porque en realidad la palabra de Dios es el tesoro de gran precio. La palabra de Dios es lo mayor que existe, que trae esta esperanza. Y el Apocalipsis que reúne toda esa esperanza. Ya lo veremos, vamos a entender. Tal vez derramaremos lágrimas de gozo y no de turbulencia al estudiar en este seminario que se acerca velozmente y que tendremos por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga para que esta sea nuestra elección, el reino de Dios. Y saben, dice algo muy grande la parábola de Cristo. ¿Qué dice? Que cuando el hombre ve ese tesoro, él lo ve tan precioso que lo esconde allí, no sea que otro se lo saque. Rápidamente vende ¿cuánto? Dice allí, ¿una partecita o vende todo? Todo lo que tiene. Así ilustra Cristo lo que tenemos que dejar en esta vida. Tenemos que dejar todos los caminos del mal. Recuerden que Satanás engañó a Eva y así entró al pecado. La transgresión de un solo mandamiento. El pecado entró en este mundo. Ahora recordemos lo que Cristo está diciéndonos. ¿Qué haremos? ¿Escogeremos la salvación para comprar el reino eterno del cual estamos hablando, del cual hemos leído, por el cual Cristo murió? Solamente aquel que aprecie la redención y la vida eterna puede vender todo lo que tiene. Y Cristo, trabajando con el Espíritu Santo en nuestra mente, mientras intercede por nosotros Él en el santuario celestial, Él puede hacernos cambiar de vida y puede llevarnos de día en día y de gloria en gloria hasta que lleguemos a ese reino del cual Él está hablándonos aquí. Por eso el Padre nuestro dice: venga tu reino. Claro que sí. Todo cristiano debe vivir con esta gloriosa realidad en su existencia. Si somos cristianos, entendamos. Yo sé que hay muchas religiones que torcieron la verdad. Sé, mis apreciados amigos, claramente de que las religiones, instrumentos del autor del pecado, torcieron y tergiversaron las doctrinas que ni saben ni entienden, la mayoría no comprenden nada. El paganismo y otras cosas más, el cristianismo mezclado con el paganismo. ¡Cuánto horror!, ¿verdad? A fin de que dudemos de Dios
y dudemos de la palabra de Dios, pero aferrémonos del escrito está, porque nunca habrá de fracasar. Ese escrito está, es eterno, nunca jamás va a terminar, por supuesto. Por eso allí en Apocalipsis capítulo 22, leemos, es el último capítulo de las Sagradas Escrituras, leamos esos textos tan hermosos. Cielo nuevo y tierra nueva. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué les parece, mis apreciados amigos y hermanos? Juan observa ese cuadro del río de la vida que sale del trono de Dios. También observa el árbol de la vida. Observa las cosas que el hombre perdió en la desgracia del pecado, pero ahora están recuperadas por el poder de Dios. El Apocalipsis nos habla de esa recuperación y de esa recuperación eterna. Por eso dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. O sea, Juan pone un ejemplo para que entendamos, porque es con palabras humanas que él ve y puede narrar la visión, ¿verdad? Y aquí dice que salía de dónde? Del trono de Dios, del excelso trono de Dios. Y el versículo 2 agrega, En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. en realidad lo que Juan está viendo allí es la misma ciudad celestial. Y está viendo que en la ciudad celestial estará en torno a ese trono de Dios, pero sobre todo en torno a las márgenes del río de la vida, que emana del trono excelso de gloria. Estará el árbol de la vida, que nuestros padres perdieron cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Y el Señor nos hace meditar hoy con la realidad. Estaremos allí junto a nuestros seres amados. Por eso, si hay algo que hacer en esta vida es trabajar por nuestro esposo, por nuestra esposa. Luchemos por ella, por ellos, por nuestros vecinos, por los que fueren. Invitémonos al seminario que va a salir dentro de pocos días, de tal manera que podamos disfrutar juntos de las maravillas de Dios ya en esta tierra, que solamente tiene sombras y tristezas. ¿Cuántos al leer el Apocalipsis se han visto tentados a creer, por supuesto, en las novelas que el hombre ha hecho en torno al Apocalipsis? Satanás inventó estas cosas para que no creamos en el lenguaje del cielo. Cuando las profecías del Apocalipsis nos traen esperanza, la única razón de vivir. La Biblia es clara, porque dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. De manera que ese árbol de la vida marcará el tiempo, aunque estemos en la eternidad. Amigos míos, es que Dios lo hizo así. Cuando Dios creó al hombre, lo creó creó las cosas para que el hombre tuviera en 6 días. En el sexto día creó, en la última parte del sexto día, ¿quién? A nuestros padres, a Adán y a Eva. Lo observaron todo. Y ellos vieron el glorioso sábado, en donde alabaron al Creador porque el mundo era tan perfecto y maravilloso. Ahora alabaremos al Padre Eterno en esa ciudad. ¿No es esto maravilloso? ¿No es extraordinario pensar en estas cosas, entenderlas en forma profunda en nuestra vida, para que todo lo dejemos, tal cual decía Jesús? Vende todo lo que tienes, compra la preciosa vida eterna que yo gané por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué haremos con una salvación que es tan grande? El verso 3 agrega, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestra mente habrá de funcionar como la mente de Dios. Su nombre estará en sus frentes, aclara. Esa expresión es muy conocida y habla sobre todo de la mente humana. Qué grande es poder entender esto. Ver lo que realmente el Señor, y cuando lo veamos cara a cara. Hoy estamos leyendo la visión que el Señor
por amor nos dio para que podamos ser salvos y heredar la vida eterna. El texto número 5 agrega: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Este texto es maravilloso, porque tiene algunas verdades que nos hacen meditar. Cuanto más lo leemos, mejor es. Estos pasajes que hemos leído, yo sé que hemos leído en más de una ocasión, pero saben, son tan grandes que cuanto más los leemos, realmente más nos enjugan las lágrimas aún en esta vida. No habrá allí más noche. Acá hay noches negras en esta existencia. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. ¿Por qué? Porque ni siquiera del sol. O sea, el sol fue hecho, pero en la ciudad de Dios, en torno al trono de Dios, hay gloria, hay luz, muchas veces más fuerte que el sol. El sol habrá de recordarnos los días de la semana en toda la creación, por supuesto, hablo de este mundo, pero cuando vayamos a la ciudad celestial, y ya veremos específicamente, ¿verdad?, cuándo iremos a la ciudad celestial, en realidad no precisaremos luz del sol, porque la gloria de Cristo habrá de iluminarnos. De donde emanan aguas cristalinas para que bebamos, y donde podremos comer del árbol de la vida para vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Isaías, el profeta Isaías, él lo vio ya mucho tiempo antes de Cristo. Y él vio este cuadro, vio los cuadros gloriosos de una eternidad y habla del mundo nuevo de esta manera. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Saben, este es un texto también hermoso. Isaías observa el profeta que existió muchos siglos antes que Cristo viniera por primera vez a morir en la cruz del Calvario. Aquí nos habla de que la tierra ahora será para siempre nuestra. Nunca más el hombre va a caer en el pecado. E iremos de mes en mes y de reposo en reposo. En realidad me gustan muchas versiones que dicen de sábado en sábado, porque así es en realidad. Habla del día de reposo. De manera que iremos a adorar al Creador. ¿A dónde? A la ciudad celestial, donde está el trono de Dios. Allí habremos de comprender más el carácter de Dios. En esos días de reposo donde escucharemos las arpas de Dios, en donde nosotros mismos las usaremos para alabar a nuestro Padre Celestial. El encargado de hablar más de cerca ya no será Rubén Arn, ¿verdad? No digo así, sino ¿quién va a hablarnos? Jesús, nuestro amado Salvador. Los temas insondables e interminables de una eternidad. Cuando de sábado en sábado vayamos a la ciudad celestial. Ahora bien, tenemos nuestro cántico que escuchamos muchas veces, pero nos habla de un pueblo glorioso, porque somos un pueblo glorioso. Si queremos, si tan solo anhelamos y entregamos nuestra vida a Cristo, somos un pueblo glorioso. Meditemos en estas palabras una vez más. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció
la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Amigos míos, vamos a pedirle al Todopoderoso, el único que puede sacarnos de este mundo tenebroso, que Él nos ayude para que podamos juntos llegar al mundo nuevo que dice aquí, ¿verdad? ¿No es así? Oremos a nuestro Dios. Padre amado, que así como hemos escuchado recién en este cántico hermoso, nosotros estemos en el mundo eterno para siempre. Te ruego esta bendición sobre cada uno de los que está viendo este tema. Ayúdanos, Señor, a vivir para siempre, porque tú moriste para que vivamos para siempre. Este peregrinaje en esta tierra es corto, pronto llegaremos a la patria celestial y todo esto pasará al más remoto recuerdo. Padre amado, ayúdanos. Y al iniciar en pocos días más el seminario de Apocalipsis, profecías de esperanza, que podamos realmente entender, conocer más y prepararnos con urgencia, porque el tiempo es corto y Jesús regresa. Bendice a cada uno de mis queridos amigos. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga. Pero saben, ahora una corta presentación, después habrá más explicaciones, pero aquí tenemos una corta presentación de lo que es Apocalipsis, profecías de esperanza, el seminario, ¿verdad? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Nos gozaremos viendo esto, nada menos que esto. Las profecías gloriosas que Dios nos dejó en el Apocalipsis para que tengamos esperanza. Es ahora el tiempo que tenemos que estudiar como nunca. Habrá lecciones especiales, una serie de cosas que en el siguiente tema van a estar ante la presentación. Y vamos a entenderlas bien, porque todo será gratuito. Podremos invitar a nuestros seres amados. Allí tenemos el título nuevamente para que recordemos. Simplemente tenemos el teléfono si queremos ir preguntando. Tenemos también el correo para que sirva de consulta. Tenemos allí esa admirable oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te sostenga y te guarde. Es mi sincero deseo y oración. Amén.